Bienvenidos a un nuevo video. Finalmente vamos a hacer el revisado del SE de tercera generación. Tengo varias cosas que decir con respecto a este dispositivo y quiero empezar por el almacenamiento. Creo que hoy en día 64 GB, que es el almacenamiento desde donde parte este dispositivo, es demasiado poco. Y digo esto porque al momento de pasar toda mi información del 12 Pro Max al SE de tercera generación, como les dije, lo iba a estar usando como teléfono principal, me fue prácticamente imposible. Claro, entiendo que no todo el mundo está tan loco como para tener más de 300 aplicaciones en un teléfono, como es mi caso. Son muchísimas aplicaciones. No creo que todo el mundo tenga esa cantidad de aplicaciones, pero creo que para usuarios un poquito más avanzados no es suficiente 64 GB. Así que este es un punto no muy bueno y espero que el SE de cuarta generación ya pase a los 128 GB. El teléfono en sí es rápido. Ahora hablaremos del diseño, que es la polémica aquí. Es rápido, por supuesto, tiene el chip, tiene el mismo chip del iPhone 13. Te va a funcionar bien en juegos como en aplicaciones pesadas, ya sea iMovie, GarageBand, cosas así. Aplicaciones para editar videos, pues muy básicas, muy simple, porque el tamaño de la pantalla no ayuda en ese punto. Es una pantalla bien pequeña para trabajar con el teléfono. Si creas contenido, no te recomiendo este teléfono y mi amigo Albert de CarboOS 360 puede dar fe de eso. Él lo hace todo en su teléfono, podcast, el canal de YouTube, todo lo lleva de su teléfono y no creo que con este tamaño de pantalla podría hacerlo. En cuanto a la batería, va bastante justico para mi gusto. Obviamente, una persona que no le dé un uso excesivo al teléfono, como es mi caso, puede fácilmente pasar el día con el teléfono. A mí me ha durado la batería, he podido terminar el día ya con 20 o 15%, pero lógicamente dándole un uso un poco más fuerte, no el que en realidad le doy, porque no puedo pasar todas mis aplicaciones aquí con las que más trabajo, pero sí he estado editando fotos en Lightroom, haciendo alguna que otra cosa, y la batería en realidad no es la mejor. Repito, puede darte al final del día si eres un usuario normal, como mi mamá, por ejemplo, podría fácilmente terminar el día con batería en este teléfono. En cuanto a las cámaras, no tenemos cambio entre el SE2 y el SE3. Es prácticamente lo mismo. Es un teléfono que te va a dar buenas fotos, vas a poder grabar buenos videos de calidad, por supuesto. No lo podemos comparar obviamente con 12, 13 Pro Max ni nada por el estilo, ni siquiera con el iPhone mini, porque las cámaras son mejores en ese dispositivo. Es un teléfono bastante básico para redes sociales, para ver videos en YouTube, para llamar, enviar mensajes, tomar tus fotos, hablar FaceTime. Para lo normal, para lo cotidiano está bastante bien. Ahora, el diseño. Este es un punto bien polémico porque se ha hablado muchísimo del diseño de este dispositivo y obviamente todos queríamos un cambio, a pesar de que sabíamos que no iban a venir grandes cambios. Creo que es suficiente ya para este, o sea, creo que ya es demasiado que Apple nos brinde este diseño en uno de sus dispositivos. Es demasiado antiguo, se ve bien, es muy cómodo, es algo que tengo que decirles porque es mi opinión sincera. Es un teléfono muy cómodo por el tamaño, etcétera, pero el diseño, aparte de que se ve bonito el teléfono porque es nuevo, etcétera, etcétera, el diseño no va con la época, no va. Es como que ahora mismo tengas un auto de 1930. No tiene nada que ver con lo que estamos hoy actualmente. Entonces creo que esto mismo le pasa al diseño. Es un buen teléfono, es bien potente, un teléfono que te va a durar muchos años, aunque no creo que nadie esté más de 5 años con este teléfono, ni siquiera 3 años. Pero el diseño no va, ya no más. Creo que es suficiente, creo que hemos tenido bastante reciclaje, o creo que se ha aprovechado bastante este diseño. Creo que esta será la última generación de SE que veamos con el cuerpo del iPhone 8. Eso es lo que tengo que decir, es mi opinión más sincera. La carencia en este dispositivo, que al menos yo esperaba que tuviera la tecnología MagSafe, pero bueno, no la tuvo y ya lo solucioné. El video va a estar aquí debajo si no lo han visto, para que vean cómo lo solucioné. Puedo usar el cargador MagSafe, puedo usar los accesorios como el del coche, como también la Apple Wallet,
que es mi cartera principal. Ahí es donde llevo mi tarjeta, mi licencia de conducir. Estoy muy acostumbrado a utilizar esa cartera y me chocaba un poco que no pudiera utilizar la Apple Wallet con el iPhone SE 3, que es un teléfono nuevo, un teléfono actual. Pero bueno, solución aquí debajo en la descripción. Y lo que todos seguro están esperando. Recomiendo este teléfono. No voy a decir que sí, no voy a decir que no. No lo recomiendo. No puedo recomendarlo porque es un teléfono que en realidad creo que no va acorde a lo que tenemos hoy en día. Mi recomendación es que reúnan un poco más de dinero y se compren un iPhone 11 o se compren un 12 mini o al que puedan llegar, pero en realidad no creo que valga mucho la pena, excepto, bueno, repito, mi mamá estuviera encantada porque no le interesa, y creo que ese es el punto. Hay personas que no le interesa qué teléfono es, no les interesa que tenga mejores cámaras, que tenga mejor batería, funciona, sirve para llamar, sirve para ver redes sociales, algún que otro contenido, toma buenas fotos, pues ese es el que quiero y creo que ese es el público al que va dirigido este teléfono en específico. Pero para usuarios un poquito más avanzados que aprovechen más el dispositivo, no se lo recomiendo. Les repito, reúnan un poco más de dinero y ya adquieran un teléfono mejor. Aunque tenga un procesador inferior al del SE 3, va a ser rápido. Un teléfono que tenga el procesador del iPhone 12 va a ser un teléfono muy rápido, porque la diferencia en cuanto al procesador del 13 al 12 son prácticamente lo mismo. Es igual de rápido los dos, así que les recomiendo que vayan por otro teléfono. Espero que les haya gustado el video. Apoyen con un me gusta y suscríbanse, que es gratis. Esto es solo Smartech. Nos vemos en un próximo video.